amigos de Jesús María y de todo Aguascalientes. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Jesús María. Como lo mencionó Nora, nuestra candidata al Senado, he estado ya en otras ocasiones en Jesús María y ahora tocó este acto en un día importante para todos los ciudadanos de Aguascalientes. Es el día, el mero día, como se dice, de la feria de San Marcos. ¡Arriba Aguascalientes! A pesar de eso, están ustedes aquí. Por eso, mi agradecimiento sincero, porque sin ustedes no haríamos mucho. El pueblo es el motor del cambio. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias de todo corazón por estar aquí, todas y todos ustedes. Aprovecho también para ofrecer una disculpa porque nosotros tenemos este techo. Esto no se debe hacer porque esto tiene que ver con la vieja política que queremos eliminar. Son prácticas que debemos de ir cambiando poco a poco. Es pues un reclamo a los organizadores, pero cariñoso, solidario. Vengo a Jesús María de nuevo a invitarles a que hagamos historia. Estamos viviendo tiempos definitorios, tiempos muy importantes. El 1 de julio se va a decidir qué queremos los mexicanos. Vamos a elegir, va a adquirir todo su significado la palabra elegir. Como ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho, vamos a decidir sobre el futuro de la nación en momentos cruciales. Por eso, la elección del 1 de julio no es cualquier elección. Es una elección para definir qué queremos los mexicanos. Y afortunadamente las cosas están bastante claras y tenemos que aclararlas cada vez más. Habemos 4 candidatos a la presidencia, 3 hombres y una mujer, pero sin el ánimo de ofender a nadie. 3 candidatos, 2 hombres y una mujer, representan más de lo mismo. A lo mejor se puede decir que hay algunos matices, pero en esencia es más de lo mismo. Ustedes aquí en Aguascalientes lo saben bien. No hay diferencia sustancial de fondo entre lo que representa el PRI y lo que representa el PAN. Son lo mismo. Miren,
en una entrevista, decía yo, de la historia del PRI. Hablaba de eso, de la historia del PRI. Decía que ha tenido 4 transformaciones. El PRI nació en 1929. En ese entonces se le llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR. Luego, en 1938, se transformó en PRM, Partido de la Revolución Mexicana. En ese periodo fue cuando más se acercó a los ideales revolucionarios, cuando fue más consecuente con el pueblo, porque en ese entonces fue cuando se apoyó a campesinos, a obreros, fue cuando se recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjeros. Pero luego se volvió a transformar en 1946 y adquirió el nombre que tiene formalmente hasta ahora, Partido Revolucionario Institucional, PRI. Pero en los últimos tiempos, 1988, a partir de la llegada de Carlos Salinas, ese partido se volvió a transformar. Ahora es el PRIAN. Para que quede claro, no hay diferencia entre el PRI y el PAN. Son lo mismo. Estos dos partidos, desde 1988, están unidos. Sobre todo están unidos para mantener la llamada política neoliberal, que consiste en beneficiar a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Para decirlo así, términos cuantitativos, para beneficiar al 1% de la población y perjudicar al 99% de los mexicanos. Eso es lo que ha significado la llamada política neoliberal impulsada por el PRI y por el PAN. Esta política comenzó desde 1983, pero se intensificó durante el gobierno de Salinas, que fue cuando empezaron a entregar todos los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México, los bancos que eran del pueblo, que eran de los mexicanos, las grandes empresas, las minas de oro, de plata, de cobre. Una política privatizadora solo en beneficio, repito, de un pequeño grupo. Por eso digo que son lo mismo. Esa política que han venido aplicando gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, es la que llevó a esta crisis, a esta tragedia nacional. Esa es la causa de que haya tanta pobreza en México. Esa es la causa de que no haya trabajo. Esa es la causa del abandono del campo. Y esa es la causa también de la inseguridad y de la violencia. Por eso hablo de que estos tres candidatos representan más de lo mismo. Y no estoy levantando ningún falso. Los tres están diciendo de manera abierta de que ellos están a favor de privatizar el petróleo, que es lo
que significa mucho para los mexicanos. Como ya han entregado todo, ahora andan sopiloteando porque quieren quedarse también con el petróleo. Eso sería ya el acabose para nuestro país. ¿Por qué no queremos nosotros la privatización del petróleo, entre otras cosas? Porque aún con la mala administración de Pemex, con la corrupción que hay en Pemex, el presupuesto nacional se integra por lo que se obtiene de la venta de petróleo al extranjero. Si se entrega Pemex, si se privatiza Pemex, no vamos a tener presupuesto. ¿Y cómo se va a poder financiar el desarrollo? Pemex está entregando cada año a la Secretaría de Hacienda 1 billón de pesos. Si se privatiza, las empresas nacionales y sobre todo las extranjeras no van a pagar 1 billón de pesos de impuestos. Ya está demostrado que las grandes corporaciones empresariales no pagan impuestos en nuestro país y cuando los pagan se les devuelve. Por eso no aceptamos la privatización de Pemex. Además, los que hablan de que van a privatizar Pemex no han leído la Constitución. El artículo 27 constitucional establece con mucha claridad que el petróleo no es del gobierno, el petróleo es de la nación. Por eso vamos a defender el petróleo. Pero lo que quiero caracterizar, lo que quería explicarles es que el regreso del PRI, y aunque no sea madera, toco madera, el regreso del PRI a la presidencia sería desastroso para el país. Y desde luego, el que se mantenga el PAN, ya ni hablar, sería lo mismo. Por eso hace falta un verdadero cambio. Por eso, yo repito, son 2 opciones, 2 alternativas. 4 candidatos, pero solo 2 caminos. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. Así están las cosas. ¿Qué es un cambio verdadero? ¿Qué significa esto de cambio verdadero? Le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio, porque como la han desgastado tanto, la han usado tanto para mentir, que le tuvimos que agregar lo de verdadero, porque siempre se ha usado la palabra cambio, pero en realidad cuando se llega al gobierno ya no hay ningún cambio, o es lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Nosotros queremos cambio verdadero. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, terminar con la corrupción que hay en el país. Ese es un propósito que tenemos. Vamos a acabar, vamos a erradicar la corrupción imperante en nuestro país. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. Puede ser que algunos de ustedes estén pensando, ¿y eso qué? ¿En qué nos va a ayudar? Yo les contesto, en mucho, porque nada ha dañado más a México y a Aguascalientes que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica y también por la corrupción
imperante es que se desató la inseguridad y la violencia. Tenemos por eso que terminar con la corrupción. Nos va a dar muchos beneficios. Miren, piensen que si no hay corrupción, el presupuesto, que es dinero de todos, se va a distribuir con justicia y va a alcanzar para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es lo que nos dicen siempre? Que no hay presupuesto. Si hay, y bastante. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? La mayoría de los mexicanos no lo sabe. Si viviésemos en una verdadera democracia, este dato se conocería al dedillo, porque el presupuesto es dinero de todos. Pero no, muchas cosas se desconocen, que no les conviene a los de arriba que el pueblo tenga información. El presupuesto de este año es de 3.700.000.000.000 de pesos. Es una cantidad considerable de dinero. Ese es el primer acto de corrupción que se da, la forma como se distribuye ese presupuesto que es de todos. La mayor parte siempre se queda arriba, se utiliza en nombre del pueblo para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, se utiliza para beneficiar a traficantes de influencia, a políticos corruptos. La mayor parte de ese dinero se queda arriba, no se distribuye con justicia. Mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. Hagan la cuenta, es sencillo, son 3.700.000.000.000 y somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 10,000 pesos mensuales por familia, y eso no sucede. ¿Qué es lo que hacen para mantenerse en el poder? Solo en esta época, en esta temporada, cuando hay elecciones, es que reparten migajas, despensas, materiales de construcción, chivos, borregos, dinero en efectivo para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto. Ese es el truco que tienen bien ensayado. Es una desgracia, porque primero empobrecen al pueblo y luego trafican con la pobreza de la gente. Por eso tenemos que terminar con la corrupción. Yo estoy haciendo un llamado, una convocatoria a todos los mexicanos para ponernos de acuerdo, más allá de partidos políticos. Este es un asunto de interés nacional. Estoy llamando para que hagamos un pacto, un acuerdo, y pongamos por delante la honestidad, y entre todos establezcamos la honestidad como estilo de vida y como forma de gobierno, y así vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Vamos por eso a combatir la corrupción. Nos va a dar mucho dinero el combatir la corrupción. Estoy pensando que vamos a ahorrar desde el primer año, por no permitir la corrupción, 300,000 millones de pesos. Vamos también a ahorrar otros 300,000 millones de pesos porque vamos a aplicar un plan de austeridad republicana. Vamos a reducir el gasto en el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno.
Es un gobierno faraónico, gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en el país. Hoy en la mañana lo decía, los sueldos de los altos funcionarios públicos en México son del doble de lo que ganan los funcionarios públicos del más alto nivel en Brasil. El doble ganan los ministros de la Corte, los senadores, diputados federales, los secretarios de Estado. No solo son los sueldos, es toda la parafernalia de poder, aviones privados, helicópteros privados, viajes al extranjero, atención médica privada, cajas de ahorro especial. ¿Saben ustedes que ahí se va una buena parte del presupuesto? En esos sueldos, en todos esos gastos superfluos, en todos esos privilegios. ¿Qué es la austeridad? Es aplicar lo que decía el presidente Juárez, que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso vamos a aplicar la austeridad republicana. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando con mi sueldo. Voy a predicar con el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente Felipe Calderón. Voy a poner el ejemplo. Con el combate a la corrupción, con la austeridad, vamos a tener 600,000 millones y 200,000 los vamos a obtener porque también queremos que se terminen los privilegios fiscales. No es posible que los que tienen más ingresos no paguen impuestos. Actualmente pagamos impuestos todos los mexicanos. La mayor parte, la inmensa mayoría, paga impuesto el pueblo raso, porque en todo lo que se compra, ahí va incluido un impuesto. Paga impuesto el trabajador asalariado, paga impuesto el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante. Las grandes corporaciones no pagan, y cuando pagan los impuestos se les devuelve. Ahora hay unos escándalos de corrupción, uno más de los que se están ventilando desgraciadamente en el extranjero, en los periódicos más influyentes del mundo, en el New York Times, en el Washington Post. Hay un escándalo porque se demostró que la empresa Walmart entregó sobornos para obtener permisos, para obtener licencias en México, en todo el país. Bueno, esa es una parte de escándalos. Hace poco también se ventiló en Estados Unidos que se entregaron sobornos para que una empresa estadounidense recibiera un contrato para dar mantenimiento a los aviones y a los helicópteros de la Presidencia de la República. Más atrás, no hace mucho, también se ventiló otro asunto de Estados Unidos, de que el director operativo de la Comisión Federal de Electricidad recibió también soborno, un carro de lujo, Ferrari, un yate, dinero en efectivo para entregar contratos. Bueno, pero en el caso de Walmart, ahora que sale este escándalo, me puse a revisar qué significaba Walmart en México. Pues resulta que es la segunda empresa más importante en el país. Tiene ingresos al año por cerca de 400,000 millones de pesos. Para tener una idea de cuántos son 400,000 millones de pesos, pues creo que son como 20 años de presupuesto de Aguascalientes.
si hago bien mis cuentas. Esos son 400.000 millones que son los ingresos de un año de Walmart. Bueno, reviso y quiero ver cuánto pagó de impuestos. ¿Saben cuánto pagó realmente? 1.000 millones de pesos. 400.000 millones de ingresos y 1.000 millones. Sería como el 0.2%, 0.5% de impuestos, ni siquiera el 1%. Entonces, eso no. Si la Constitución establece con mucha claridad que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Eso lo vamos a arreglar. Pero también les digo, para que no les entre miedo, porque cuando hablo así, algunos dicen, pues va a estar muy difícil. Tengo que hacerlo, porque también, ¿para qué andamos dorándole la píldora a todo el mundo? Hay que hablar con la verdad. ¿Cómo vamos a enderezar este país si no enfrentamos los problemas que tiene? Si vamos a estar metiendo la cabeza en la arena. Tenemos que hablar con la verdad, decir qué realmente está pasando, tener un buen diagnóstico si queremos curar este mal que aqueja, que atormenta a nuestro país. Pero les digo, no crean que va a ser así, de manera autoritaria. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a convencer, a persuadir. Vamos a hablar con todos estos grandes empresarios, que no los consideramos nuestros enemigos, son, si acaso, nuestros adversarios. Y les vamos a poner el ejemplo de otros empresarios en el mundo, porque hay empresarios multimillonarios que ya muy conscientes de lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Ellos están diciendo, esto ya no puede seguir así. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando que va a pagar más impuestos. Él solo no quiere aceptarle el gobierno, pero él mismo está diciendo, quiero aportar más a la hacienda pública. Empresarios multimillonarios también en Alemania están diciendo, yo voy a contribuir más, porque están actuando de manera responsable. Si se sigue acumulando tanta riqueza en unas cuantas manos y sigue habiendo tanta pobreza en el mundo, ¿cuándo va a haber tranquilidad y paz social? Y esto perjudica a todos.